Ellos dicen elecciones, no. Yo digo elecciones, sí, y ya. Diálogo político por la paz, sí, ya. Y le pido al Papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo, porque hay una conspiración allá en Roma contra el diálogo en Venezuela. Y a los expresidentes les agradezco todo el esfuerzo por el diálogo y los invito a que vengan a Venezuela ya, que quiero conversar con los 3 expresidentes. Así que yo ratifico en el programa número 85 que estoy listo para que diga el poder electoral. Ahí está. Programa 85 de los domingos de Maduro. Va cambiando la retórica, mientras la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que no se irán de las calles. Esto que sucedió en el día de hoy, este plantón generalizado en el país, en más de 15 ciudades, lógicamente ha tenido nuevamente un saldo trágico. Y vamos rápidamente a analizar el tema con la señora Peggy Rivas. Peggy Rivas es colega, periodista venezolana, ex corresponsal de Globovisión en Táchira. Un placer tenerte nuevamente, Peggy. El señor Nega Granado, abogado penalista venezolano. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Desde Venezuela nos acompaña vía telefónica Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano. Javier, y queremos empezar contigo precisamente porque hemos estado, antes de empezar el programa, manejando números diferentes. Algunos medios dicen, hubo en el día de hoy 3 muertos, 5 heridos. ¿Qué es la última información que tú tienes allí, colega? Buenas noches, Mario, y buenas noches a los panelistas. La información que acaba de emitir la Fiscalía en un boletín es que hubo un fallecido en Barinitas, que es una población en Barinas, al occidente de Venezuela, y otro muerto en Mérida, la capital del estado Mérida. Este último, por cierto, un trabajador de la gobernación de ese estado. Hay además una información no confirmada sobre el atentado a tiros contra un dirigente estudiantil del estado Mérida, de la Universidad de los Andes. Él recibió un disparo en la cabeza. Se había comentado que murió en horas de la tarde, pero hasta el momento eso no ha sido confirmado. Aparentemente a Daniel Infante están haciendo todo lo posible en el hospital central de esta ciudad para salvarle la vida. De resto, bueno, el saldo de heridos es indeterminado. La Fiscalía en ese mismo boletín habla de 8 heridos, todos por disparos de arma de fuego. Sin embargo, sabemos que en Valencia, en Lara y también en Distrito Capital hubo heridos por distintas causas, no todos por disparos, sino también por resultado de las refriegas que hubo en algunos lugares contra efectivos de cuerpos de seguridad. Claro, Javier Ignacio, cae la noche también en Caracas y en el resto del país. ¿Qué dice? Ya cayó, de hecho. Ya cayó, de hecho. ¿Qué dice los manifestantes? ¿Se quedan en las calles? ¿Será otro día mañana? ¿Recargan baterías y volverán a plantarse? ¿O se habla de un trancón? La diferencia entre plantón y trancón la vamos a dilucidar aquí con nuestros invitados en la mesa. Pero, ¿qué es lo último que se sabe para el día de mañana? Hasta ahora están convocando para una reedición de la jornada de hoy en todas las mismas ciudades donde se llevó a cabo. Se están haciendo convocatorias locales. En Carabobo ya se hizo y bueno, se está esperando porque esto corre a través de las redes sociales. Como ustedes saben, sí, la situación con los medios tradicionales, los medios convencionales de comunicación, la televisión y la radio es bastante complicada. Aquí la censura es muy fuerte. Totalmente. Y por lo tanto, la información corre a través de las redes y uno se va enterando quizá de manera un poco más lenta. Por eso para nosotros es un verdadero placer tenerte allí en vivo con el resumen de lo que ha sucedido en el día de hoy. Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en vivo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Peggy, el tema de plantón, como su nombre lo dice, es plantarse, estar allí, pero de una manera pacífica. Pero esto terminó nuevamente en violencia. Algunos dicen de lado y lado. Bueno, mira,
Por supuesto que el llamado que había hecho los dirigentes de la oposición había sido para un plantón de manera pacífica, quedarse frente o trancar las principales avenidas. De hecho, Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, él fue bastante enfático al decir: no vamos a hacer guarimba, no vamos a trancar con obstáculos. Pero, ¿qué pasa, Mario Andrés? Ya a estas alturas del partido es muy difícil poder controlar a la gente. Los ánimos están porque demasiado ya el caldeados, venezolano, claro. es que ya el venezolano está cansado. Total. Y el venezolano quiere rescatar en primer orden su dignidad, porque su dignidad ha sido pisoteada de manera tal que la dirigencia opositora puede hacer ese llamado y de manera enfática, pero tampoco podemos decir que todo el pueblo lo pueden controlar. Lamentablemente esto comenzó como una manifestación pacífica, con un saldo rojo ya al final de la tarde, pero para nadie es un secreto, Mario Andrés, aunque según tu pregunta me dices hubo violencia de lado y lado. Algunos, exacto, sí, es lo que se maneja. Pero todos sabemos de quién tiene las armas. Claramente. Todos sabemos dónde están las armas y ya están circulando por las redes sociales las fotografías en la ciudad de Mérida, quiénes eran esas personas que tenían las armas. Entonces, yo creo que ya el venezolano está bueno de que se le subestime, porque ya nosotros sabemos de dónde viene la violencia, quiénes tienen las armas y quiénes mandan a reprimir, no solamente a través de la Guardia y la Policía, sino de los llamados colectivos. Ahí está. Vamos a venir contigo, Negar, pero primero escuchemos lo que dijo precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Julio Borges, en el día de hoy, incluso mencionando también, el presidente ha pedido elecciones. Hace tiempo no se escuchaba eso. Plantado en una lucha que no es otra cosa que la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, por lograr que en Venezuela se cumpla la Constitución, que la gente pueda votar, que es lo más importante, que el país se exprese y que Nicolás Maduro sepa que el país no se va a echar para atrás. El país está determinado a rescatar la Constitución del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro y vamos a continuar. Se piden elecciones, pero lógicamente no con la misma maquinita, no con la misma Tribunal Supremo de Justicia y tampoco con exactamente con el Consejo Nacional Electoral. Imposible de esa manera nuevas elecciones. Totalmente. Lo primero que tenemos que arrancar es analizando el video número 1 que utilizaste, que fue el de Nicolás Maduro llamando a elecciones, que ellos están dispuestos a ir a elecciones, dispuestos a ir a elecciones con un CNE que es el que actualmente sirve a la dictadura de Nicolás Maduro, con un Tribunal Supremo de Justicia que es el que actualmente sirve a la dictadura de Nicolás Maduro y que lamentablemente es ese llamado a elecciones que hace Nicolás Maduro es como para poder compensar la situación de violencia que se ha manejado, que la han manejado ellos a su antojo ante las manifestaciones que son manifestaciones pacíficas y enmarcadas en el rango constitucional. Y como decía Peggy, te interrumpo, que piensan responsabilizar a la oposición por las muertes, pero las armas las tiene el gobierno. Lo que hay que entender de todo esto es cuál es la génesis. La génesis viene por la ruptura del hilo constitucional a consecuencia de 2 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y una de esas decisiones es enfático, y lo he dicho varias veces, le ordena el Tribunal Supremo de Justicia al presidente dictar los estados de excepción necesarios para el control de cualquier situación social que se venga presentando. Y soy enfático en eso porque ya es una orden que le da un tribunal, es una orden judicial, y entendemos entonces el solapamiento de poderes que hay en Venezuela. El Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y a su vez le ordena al Ejecutivo que dicte los estados de excepción necesarios. Ahora, a donde quiero llegar, y efectivamente espero que me acompañen en esto, es que en Venezuela la única forma de que se llegue a unas elecciones es renovando los árbitros, renovando a los poderes. Especialmente a los integrantes, los rectores del Consejo Nacional Electoral. Segundo, destituyendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no cumplen en su mayoría los mandatos de la Constitución. No solamente los mandatos, los motivos para ser, o la calificación para ser, los requisitos para ser magistrado. Y lo tercero es que las elecciones se hagan de manera libre. O sea, no sigamos utilizando el mismo método que ha sido efectivo. Lo que decía yo, la misma maquinita. Es que Mario Andrés, vamos a resumirlo. Ok, Nicolás, vamos a elecciones, pero primero me le devuelves la inmunidad parlamentaria a los diputados, asambleístas, claro. Haces que la Asamblea
cumpla con sus funciones de poder legislativo y que sabemos que de ahí en cascada es que viene el nombramiento del TSJ, de todos los magistrados, del Consejo Nacional Electoral, y luego que cambiemos esto, vamos entonces a elecciones. Y otro punto clave para que esto se realice de parte de la oposición y la Mesa de la Unidad Democrática, la libertad inmediata de los presos políticos. De lo mismo y de las elecciones habló hoy Lilian Tintori, un mes sin ver a su esposo, Leopoldo López, en la cárcel de Ramo Verde. Ahora seguimos en la calle y no nos dan fecha de elecciones y no liberan a ningún preso político y no abren un canal humanitario. Así que queda claro que estamos en dictadura y que se tienen que ir, que se vayan, que pongan elecciones urgentes, elecciones generales, elecciones presidenciales. Si no las quieren poner, entonces que se abra una negociación urgente para que se vayan, para que la dictadura se vaya. Tu último pensamiento de este día, porque seguimos muy pendientes del tema venezolano. Que la resistencia sigue. Y de verdad creo que en mi país la cantidad de héroes ha incrementado. Sé que el venezolano no va a recular, el venezolano no va a regresar a su casa, el venezolano ya no quiere más a este gobierno y la resistencia continúa. Gracias, colega. Peggy Rivas. Señor Rega Granado. Bueno, definitivamente tenemos que entender de que el pueblo se desbordó, ya el pueblo no tiene el miedo que tenía. Hemos visto que de ambos lados han puesto los muertos. La catástrofe, el caos y la anarquía va a empezar a reinar y eso es peligroso de alguna otra forma para la oposición. Sin embargo, ese pueblo democrático que está manifestando, considero que ese espíritu se va a mantener y van a seguir en la calle. Tremendo. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Seguimos paso a paso el tema, por supuesto, de Venezuela y esta crisis allí en el país.